Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les saludo en el amor cristiano. Les deseo muchas bendiciones en esta hora. El hermano Ricardo González. Y hoy nuevamente con otra predicación de su palabra, esperando que sea de mucha bendición para nuestras vidas y para aquellos que escuchen esta predicación. Gracias al Señor por este nuevo día que nos ha dado. Y porque su mano poderosa siempre ha estado con nosotros y nuestra familia. Eh, Vamos a orar primeramente para que su Santo Espíritu nos guíe en esta hora. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad que usted nos da de estar nuevamente frente a su palabra, rogándole que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que su palabra haga vida en nuestros corazones y podamos discernirla, podamos recibirla como este pan espiritual, este maná del cielo, y podamos ponerla por obra también. Te rogamos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, como también de aquellos que nos escuchan, y que podamos recibir tu palabra y ella sea una lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Se lo ruego, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias al Señor por esta nueva oportunidad. Yo quiero que sea usted muy prosperado, muy bendecido de parte de Dios. Le voy a rogar que si tiene una Biblia la pueda abrir ahí en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 13 al versículo 20. Con un título que dice: La confesión de Pedro. Voy a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Bien, ahí en el versículo, el primer versículo del capítulo 16, dice que vinieron unos fariseos y unos saduceos a Jesús, dice, para tentarle. Sin duda que en ellos no había una intención, un deseo sincero de venir a Jesús, sino que
ellos querían tentarle, buscaban la ocasión para encontrar alguna palabra o algo que hablara a Jesús en contra de la ley de Moisés. Y dice que vinieron ante Jesús para tentarle. Luego dice que ellos le pidieron una señal. Si usted va ahí a Deuteronomio capítulo 6, versículo 16, dice su palabra: no tentaréis al Señor tu Dios. Sin duda que estos hombres no creían en Jesús. Veían en Jesús a un profeta más, a alguien que no era digno de crédito, y buscaban la ocasión para acusarle, para hablar mal de él, para desacreditarle. Parece que estos hombres, si bien tal vez no presenciaron algún milagro de Jesús, o si lo hicieron, ellos querían que se les hiciera poco menos que un milagro presencial delante de ellos. Cosa que Jesús no les concedió, porque dijo Jesús: esta señal, esta generación perversa demanda o pide señal. Pero Jesús dijo: no se le dará señal, sino solamente la señal de Jonás. Luego, en el versículo 5, Jesús, hablándole a su discípulo, le hace una recomendación y le dice: mira, guardaos de la levadura de los fariseos. Y los discípulos malinterpretaron esta palabra o no la entendieron, de qué Jesús estaba hablando. Y ellos pensaron que Jesús estaba hablando de la levadura física del pan, a lo que Jesús le aclara y le dice que no está hablando de la levadura física del pan, sino que está hablando de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, que como la levadura leuda toda la masa, ¿cierto? Una pequeña cantidad de levadura leuda toda la masa, así también la enseñanza, la doctrina de estos fariseos, de estos saduceos, ¿cierto? Rápidamente inunda o leuda, ¿cierto?, toda la masa, o sea, crece muy rápido, es muy fecunda. Entonces él está diciendo a sus discípulos que se cuiden, que se guarden de esta doctrina, de esta enseñanza. Acuérdense que los fariseos, los saduceos, también ellos tenían discípulos. Por lo tanto, Jesús, como amaba a sus discípulos y ellos eran sus discípulos escogidos, en otras palabras, no crean a esta falsa doctrina, sino que tienen que creer a la verdadera doctrina, la que Él les daba, o sea, Jesús. Luego, ya cuando Jesús está con sus discípulos en un ambiente más íntimo, más secreto, cosa que Jesús normalmente hacía, era que se retiraba a un lugar apartado con sus discípulos, ya sea para contarles a ellos y prepararlos y hablarles del reino de los cielos. Él también se apartaba para orar. Y dice que estando en esta reunión íntima, digámoslo así, familiar, Él les hace una pregunta. Y esa es la que consta aquí en el versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué piensan los hombres que quién soy yo? Ese término del Hijo del Hombre, Jesús se lo atribuyó a Él. Él es el Hijo del Hombre. Dice que ellos respondieron
Y uno, no había consenso, ¿cierto?, en la respuesta que dieron ellos o en lo que creían estas personas. Porque unos dice que creían que era el Juan el Bautista, que había resucitado. Acuérdese que Herodes mató a Juan el Bautista. Otros decían que era Elías, ¿cierto? El profeta Elías, como dice su palabra, que antes que venga, ¿cierto?, el Mesías, tenía que venir Elías. Por eso decían que era Elías. Y otros decían que era Jeremías. Jeremías. Si usted ha leído Jeremías, un profeta de Dios, un hombre de Dios, que lloraba mucho, ¿cierto? Se veía que era un hombre afligido de corazón por su nación, por el pecado de su nación. No solamente porque su nación estaba siendo oprimida, sino que también por la dureza del corazón de su propia nación. Y por eso este hombre era un hombre que constantemente lloraba y se lamentaba. De ahí que muchos que no tienen respeto por este profeta le llaman Jeremías el profeta llorón. No comparto ese adjetivo porque hay que estar ahí en los zapatos del profeta para darle este calificativo tan liviano. Sin duda que a ningún hombre se le ha puesto una carga tan pesada como a este hombre, a este profeta Jeremías. Por eso lloraba. Entonces, esta gente muchas veces vio a Jesús llorar y lamentarse por su pueblo, por la dureza del corazón de su pueblo. Por lo tanto, ellos pensaban que era Jeremías. Y otros también decían que era cualquiera de cualquier profeta. Cualquier otro profeta podría ser. Para ellos era un profeta, pero ellos no tenían claro quién era. No sabían quién era. No había un consenso, no había una seguridad. Nadie podía responder quién era Jesús. Todos sabían que era o un profeta o un Mesías, un tipo de Mesías, a pesar de tener, ¿cierto?, los profetas que hablaban del Mesías. Pero ellos no estaban en una confusión. Luego Jesús hace ahora una pregunta a sus discípulos. Esta pregunta se la hace a sus discípulos. Y les dice, ¿y vosotros, o sea, ustedes, quién decís que soy yo? O sea, ¿qué soy yo para ustedes? ¿Qué creen ustedes que soy yo? Yo creo que hubo un momento de silencio. Yo creo que nadie tenía la respuesta porque quizás muchos estaban de acuerdo, ¿cierto?, en parte con las personas que decían que podía ser Juan el Bautista, que podía ser Elías o Jeremías o cualquier otro profeta. Nadie tenía la respuesta correcta, por decirlo así. Hasta que Pedro toma la palabra. Pedro, el hombre, el discípulo que por excelencia era el vocero, ¿cierto?, de este grupo de apóstoles, de discípulos. El vocero, era yo creo que por edad, por su carácter, Pedro siempre hablaba por los 12. Y dice que él le responde a Jesús y le dice lo que consta ahí en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, el 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios viviente, del Dios todopoderoso, del único Dios. Pedro
Y ningún discípulo y ningún ser humano podía llegar a esa deducción. Ninguno podría dar esa respuesta, porque a nadie se le había revelado, digamos, quién era Jesús. ¿Qué era Jesús para ellos? ¿Quién era Jesús? Hasta que Pedro toma la palabra y responde, y Jesús le dice lo que consta ahí en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Bien, en otras palabras, dichoso eres, Pedro, Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado, dichoso, alegre, porque no te lo reveló carne ni sangre. Por eso le decía yo que la revelación, la respuesta que le dio Pedro a Jesús no venía de un razonamiento humano, no venía de una idea preconcebida de alguien como Pedro, ni como nadie más, sino que venía del cielo. Bienaventurado, le dijo, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Qué maravilloso. O sea, la respuesta que tú me das, Pedro, no salió de ti, no fue una deducción tuya, sino que te la reveló mi Padre que está en los cielos, porque Él revela todas las cosas. Yo creo que todos los discípulos quedaron maravillados. Y ahí todos pudieron saber y conocer, ¿cierto?, quién era Jesús. No era Juan el Bautista, no era Elías, no era Jeremías y no era ningún otro profeta, sino que era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido. El Mesías del cual hablaban los profetas y sobre todo el profeta Isaías. Ahora ellos sabían quién era Jesús. Ahora, Jesús ahí en el versículo 18 le confirma a Pedro y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Le dice a Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí voy a detenerme porque quiero aclarar algún malentendido. Hay una religión muy famosa, muy importante por ahí, que dice que aquí Jesús le está diciendo que en Pedro iba a ser edificada la iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El nombre de Pedro en griego es Petro y significa piedra pequeña o piedrecita. Y la palabra roca en griego es Petra, que significa una piedra grande, una roca enorme. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Pedro, tú eres una piedrecita. Y sobre esta roca, o sea, sobre la roca poderosa, este acantilado rocoso, esta roca grande, edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién está edificada la iglesia? Sobre la confesión de Pedro, que fue revelada desde los cielos, que Jesús era el Hijo del Dios viviente. La iglesia está edificada, ¿cierto?, en Jesús. En Jesús. Si nosotros vemos Primera de Corintios, vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11.
Pablo nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia está fundada sobre la roca que es Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento, está diciendo Pablo a los Corintios. Pedro, el mismo Pedro a quien Jesús le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, no está diciendo que la iglesia está edificada sobre él, porque en la carta de Primera de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, el mismo Pedro dice, con un título, la piedra viva, dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Se está refiriendo a Jesucristo Señor. En el versículo 6, Pablo está citando al profeta y dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. El versículo 7 dice, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, o sea, una piedra importante, algo que sujeta una construcción, una piedra que es la piedra, el fundamento de la construcción. El versículo 8 dice, y piedra, y para los que no creen, dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pedro hablando no de sí mismo, sino de la roca. ¿Quién es? Cristo el Señor, la roca viva. Sobre esta roca, le dijo Jesús, edificaré mi iglesia, o sobre mi persona, sobre Jesús. Jesús es la roca el cual está edificada la iglesia. Pablo dice que Jesús es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo, que la componemos todos nosotros, la iglesia. No la iglesia local, no la iglesia, el templo donde nos reunimos, que le llamamos iglesia. Yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hades, en hebreo, Hades, en griego, Seol o Sheol, lugar de los muertos. O sea, la muerte no tiene poder, ¿cierto?, contra la iglesia o sobre la iglesia. Pablo comentando, ¿cierto?, esto mismo ahí en Primera de Corintios, Pablo, en el versículo 15, en el versículo 55 y 56, Pablo dice, ¿dónde está? Es una pregunta, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús le dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? La muerte es una prisión, digámoslo así,
por el cual estaban todos aquellos que creyeron y también los que no creyeron, pero que Jesús abrió, ¿cierto?, esta prisión o este lugar de los muertos con su resurrección, su muerte y su resurrección. Dice que Él llevó cautiva la cautividad. Por lo tanto, ya no hay victoria en la muerte. Estamos hablando naturalmente que la muerte no puede retenerla, así como no retuvo y no pudo retener a Jesucristo el Señor, Él la venció, ¿cierto? Tampoco los puede retener a nosotros, porque nosotros como iglesia de Jesucristo, la muerte física no nos afecta. Al contrario, nos favorece. La muerte física pone fin a el sufrimiento, al dolor, a la tentación. Nos libera de este mundo, de este cuerpo pecaminoso, y ya no pecamos más, porque pasamos a estar en la presencia del Señor. Dice que la puerta del Hades no prevalecerán contra quién, contra la iglesia. Luego, en el versículo 19, Jesús sigue hablándole a Pedro y a todos los discípulos, no solamente a Pedro, pero aquí sale Pedro, como Pedro es el vocero del grupo, del grupo de discípulos, pero él está hablando a todos y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. La cultura popular pinta a Pedro, basado en este versículo, como un ancianito bonachón, con una barbita blanca, vestido de blanco, ¿cierto? Y con una cantidad de llaves en las manos, ¿cierto? Como que Pedro tiene llave de las puertas del cielo. Entonces, según la cultura popular, ¿cierto? Los seres humanos que mueren se encuentran con Pedro, que está ahí en la puerta, y él decide quién entra y quién no entra. Pero Jesús no se está refiriendo a unas llaves literales, sino que se está refiriendo a la llave espiritual. ¿Y cuál fue la llave que Jesús le dio a Pedro? Fue la predicación del Evangelio. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro fue el primero que abrió, ¿cierto?, que usó estas llaves para abrir el reino de los cielos. ¿A quiénes? ¿A quiénes? Allá en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y fueron capacitados para predicar, se les dio poder. Dice que ¿quién fue el primero que tomó la palabra? Pedro. Y Pedro proclamó este evangelio, este mensaje. Usó las llaves, no literales. Usó las llaves espirituales que Jesús le estaba diciendo: te daré a ti las llaves. Y predicó el Evangelio, las buenas nuevas. ¿A quién? A Jesucristo. Él presentó a Jesucristo como un varón aprobado, un varón poderoso, el Mesías. Y dice que las personas escucharon y se sintieron compungidas. Y dice: varones, ¿qué haremos para ser salvos? Se convirtieron 5.000. Es la primera vez que Pedro usaba las llaves del reino, para entrar al reino de los cielos, que es la predicación del Evangelio. Luego volvió Pedro a predicar en otra oportunidad y se convirtieron otra cantidad de personas. Y luego los discípulos, todos los discípulos, empezaron a predicar, a usar esta llave, que ahora tenemos nosotros la llave. Nosotros somos los que predicamos el Evangelio de Jesucristo. Esas son las llaves del reino de los cielos. El Evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, es la llave que abre el reino de los cielos a aquellos que creen. Aquellos que creen. En esto hay que ser bien enfático. No a todo el mundo. A aquellos que creen. Aquellos que tienen fe, que creen en el Señor Jesucristo. El Evangelio les abre la llave del reino de los cielos. Así que aquí estamos derribando ciertos malos entendidos, por una mala interpretación de esta palabra o por una mala exégesis de esta palabra, de esta porción bíblica. Primero, Pedro no es el sucesor de Jesucristo. En Pedro no está edificada la iglesia,
sino en Jesucristo el Señor. Lo que Jesús le estaba diciendo, tú Pedro eres una piedrecita. Y en una piedrecita usted no va a edificar una casa o un edificio, sino que la va a edificar en una roca, en algo que está sólido, grande. ¿Y quién es la roca? ¿Cierto? Es Jesucristo Señor. Me llama mucho la atención y recuerdo el sueño de Nabucodonosor, ¿cierto? Cuando él ve una estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre, ¿cierto? Y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Pero él dice que los pies de esta estatua eran también de hierro y barro. Y lo que le llamó la atención a él, que venía, ¿cierto?, una piedra o una roca no cortada por mano de hombre y le pegaba a esta estatua en los pies. Y la derribaba y la pulverizaba. Entonces el rey Nabucodonosor quedó asombrado con este sueño. Daniel, por revelación divina, dice que él le interpreta el sueño. Y estos reinos son los reinos característicos que han dominado, los reinos más poderosos en la tierra. Y el que estaba en ese momento era el imperio babilónico, el cual la cabeza era Nabucodonosor y se representa con la cabeza de oro. Luego al imperio babilónico o caldeo también como le llaman, lo reemplazó el imperio medo-persa, que está representado con los brazos y el pecho de plata. Luego al imperio medo-persa, ¿cierto?, lo reemplaza el imperio griego al mando de Alejandro Magno. Y esto lo representa, ¿cierto?, en el vientre y los muslos de bronce. Para posteriormente, ¿cierto?, darle lugar a otro imperio, al último imperio, al imperio romano, que está representado en esta estatua como las piernas de hierro que todo desmenuza, el imperio romano. Ahora, lo que le llamó la atención a Nabucodonosor era que esta estatua tan monumental y espectacular tenía los pies de barro y de hierro, tenía una mezcla de hierro y barro. Lo curioso es que esta estatua representa a los reinos terrenales. Si bien es cierto, el reino, el imperio romano ya no existe, se dividió y luego se esparció, digamos así, se desintegró, pero sigue viviendo. Porque su palabra ahí dice que los pies de esta estatua grande que representa los imperios del mundo está compuesta de barro y hierro. O sea, es en parte débil y en parte frágil. Y esto corresponde al imperio romano que no ha muerto, sino que está viviendo, ¿cierto?, en las naciones de Europa, que lo componían antes. Y luego viene esta piedra que le pega, ¿cierto?, a esta estatua y la pulveriza, la derriba, la hace polvo, y esta roca es un reino que no tiene fin. Y esta es la roca de la cual está hablando Jesús, le está diciendo a Pedro, y que Pedro dice que esta es la roca que llegó a ser la cabeza, ¿cierto?, del ángulo. Esta piedra que fue rechazada por los edificadores, aquellos que eran los entendidos, digámoslo así, pero que llegó a ser cabeza del ángulo. Luego le dice, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Ya vimos cuáles son las llaves del reino de los cielos. Y le da autoridad. Aquí esto se lo dice en el contexto de autoridad a Pedro. Una autoridad de la iglesia. Y le dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra
será atado en los cielos. Esto tiene que ver con la disciplina eclesiástica. No tiene alusión. Muchos malentienden esta porción bíblica y lo comparan con lo que dijo Jesús por allá por Mateo, donde dice que para saquear la casa del hombre fuerte primero hay que atarlo. ¿Quién? El que ate a este hombre fuerte tiene que ser más fuerte que él. Pero Jesús estaba haciendo una analogía, está haciendo una metáfora de que el hombre fuerte era Satanás, el diablo. Entonces, por una crítica que le hicieron a él de que él echaba fuera los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. Una blasfemia. Todo esto está bajo el contexto del título La blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces él le dice, mira, ningún reino se puede dividir peleando entre ellos, porque si no el reino se debilita y desaparece. O sea, Satanás no puede estar luchando contra Satanás. No puede Satanás echar afuera, ¿cierto?, a los demonios. Sino que era Jesucristo, el Señor, el Hijo de Dios, que echaba demonios, que echaba fuera a los demonios, ¿cierto?, pero por el poder de Dios. Entonces Jesús, haciendo alusión a esto, dice que para asaltar esta morada de este hombre fuerte, primero hay que atarlo. ¿Y quién es el que lo ata? Uno más fuerte que él. ¿Y quién es? Dios. Entonces muchos malinterpretan esta palabra que Jesús le dijo a Pedro, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y se ponen a desatar y atar bendiciones, desatan aquí, atan allá, atan demonios, atan a Satanás. No, esa es la interpretación de acá. Acá estamos hablando de una disciplina eclesiástica. Y esto lo podemos ver en el episodio, por ejemplo, de que está en Hechos de los Apóstoles, que tiene que ver con un matrimonio, Ananías y Zafira. Cuando ellos mintieron, no solo a Pedro, sino al Espíritu Santo, y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cierto?, lo confrontó y cayeron muertos ahí mismo a los pies de Pedro. O sea, vino juicio del cielo. Esa es la disciplina de la cual está hablando aquí. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Muchos también creen ver en estas palabras la predicación del Evangelio. Que a través de estas llaves que Jesús le dice a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, podemos atar o desatar, en el sentido de que si predicamos el Evangelio a aquellos que están atados o muertos en delitos y pecados, los desatamos, ¿cierto? Y si no predicamos el Evangelio, o ellos no nos quieren escuchar o rechazan el Evangelio, quedan atados. Muchos creen eso. Pero eso es lo que le está diciendo, en ese contexto Jesús le está diciendo a Pedro, y todo lo que ates en la tierra será atado a los cielos. Y todo lo que desates, o sea, le está dando autoridad no solamente a Pedro, sino a toda la iglesia, a la iglesia en general. Por lo tanto, es una equivocación cuando ciertos líderes, pastores, evangelistas, apóstoles, que hay muchos hoy en día, atan demonios, atan situaciones, desatan bendiciones. No, eso no es bíblico, no es lo que Jesús le está diciendo ahí, sino que es una autoridad eclesiástica para poner disciplina, ¿cierto?, en este cuerpo de Cristo que es la iglesia. En el versículo 20, Jesús le hace un encargo a sus discípulos y le dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo.
Jesús no solamente le encargó a sus discípulos, Jesús también le impedía hablar a los demonios, porque los demonios lo conocían a él y él los hacía callar. No era el momento para que se descubriera o anduvieran por ahí divulgando y diciendo que en realidad era verdad. Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido. Pero no era el momento de decirlo, porque había un tiempo en que él tenía que cumplir su ministerio. En una oportunidad vinieron las personas, cuando vieron los milagros que hacía Jesús, la alimentación de estas personas, vinieron y querían tomarlo y hacerlo rey. Y dice que Jesús se escabulló y se fue. Porque esta gente malentendía, ¿cierto?, el ministerio de Jesucristo. Ellos lo veían como un Mesías libertador que venía a liberarlos del yugo de los romanos. O sea, tenían un Mesías preconcebido en su mente, en su folclore quizás, y vieron en Jesús. Entonces por eso Jesús les prohibía que dijeran que él era el Jesús, el Mesías. Al menos hasta cuando él cumpliera el ministerio, porque una vez que él cumplió el ministerio, él mismo dio instrucciones para que se predicara el Evangelio, se predicara en su nombre a todas las naciones. Ahí sí, después cuando Cristo murió, resucitó y quedó, ¿cierto?, entronizado ahí a la diestra del trono de Dios, ahora sí podemos ir a todo el mundo y predicar a Jesucristo como el Señor y Salvador, como el Mesías, el Hijo de Dios. No antes, porque Jesús tenía que cumplir su ministerio. Eso es lo que Jesús el encargo que le está haciendo a sus discípulos en este último versículo. Lo importante es que ahora los discípulos sabían y les había sido revelado desde el cielo quién era Jesús. El Hijo, ¿cierto?, del Dios viviente. Y se le había dado poder y autoridad a la iglesia, como cuerpo de Cristo, como un cuerpo espiritual, como una institución espiritual donde también hay disciplina, y esa disciplina se la está dando también a la iglesia. La iglesia puede disciplinar, es lo que muchos no hacen ahora. Se lo dejan todo al Señor. No, si el Señor con el tiempo, a medida que va pasando el tiempo, no. Aquí Jesús le está dando autoridad a la iglesia para disciplinar. Eso es lo que está diciendo su palabra. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y la iglesia tiene que ser limpia, pura, santa. Y tiene que haber disciplina en la iglesia. Muchos no quieren aplicar disciplina en la iglesia porque por el miedo de que se me van a ir las ovejas, voy a hacer daño, cuando a la luz de la palabra del Señor está dándolo autoridad para disciplinar. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y ya a poco andar vemos cómo Pedro con autoridad, ¿cierto? Con autoridad corrigió y con poder de lo alto dice que corrigió y puso disciplina en la iglesia. Esto es lo que Jesús nos quiere hablar en esta hora. Jesús es el Señor. La iglesia está edificada no en Pedro, como dicen por ahí algunos. Pedro no es el primer papa. Pedro no es el vicario de Cristo. No. La iglesia está edificada en Jesucristo el Señor. De Él es la iglesia. Él es la roca fuerte, la roca firme, esta roca que desmenuza esta piedra. Esta roca representa un reino que nunca tendrá fin.
y la iglesia tiene autoridad. La muerte no tiene poder sobre ella y la iglesia tiene autoridad como cuerpo de Cristo. El último versículo ya no es para este tiempo, para nosotros, sino que ahora tenemos que proclamar que en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Por todos los medios posibles. Hoy estamos por este medio predicando. Hay muchos ministerios que predican el Evangelio. Roguémosle a Dios que Él pueda ayudar a estos ministerios, pueda inspirar a estos hombres para que su palabra, cierto, sea bien predicada, que se haga una buena exégesis de su palabra. Para el Señor, que vive y reina para siempre, para Él es la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra y por la autoridad que usted nos ha dado para poder actuar como iglesia, como cuerpo de Cristo, el cual Cristo es la cabeza, porque tu iglesia, Señor, tiene que ser santa y pura. Usted vendrá a buscarla, Señor, no muy lejos. Usted vendrá a buscar a su iglesia. Gracias, Señor, por esta autoridad y por esta promesa y por esta revelación de que tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Tu bendición te la rogamos sobre aquellos que escuchen este mensaje, y para el que vive y reina para siempre es toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Que el Señor les bendiga.